Qué encanto tu abuela. Es la mejor del mundo. Es la mejor, sí, se nota. Bueno, ahí están entrando. Esperen porque tengo que enchufar mi compu, que si no en la mitad de la charla se me va a quedar sin batería. Ya vengo. Ahí está. Bueno, voy a tratar de decir esto sin que se escuchen las palabras que en realidad pienso. Es muy difícil entrar al SADIS. Yo todavía no lo conseguí. Lo que sí hice para quedarme tranquila es subir al drive del instituto la planilla de trayectoria académica de ustedes, con lo cual el instituto tiene la información de quiénes de ustedes regularizaron la materia y quiénes continúan. Le avisé al preceptor que la planilla está subida al drive y actualizada, porque hace varios días que estoy intentando entrar al SADIS y es imposible para mí. O sea, a mí ni siquiera me abre el espacio para poder poner mis datos de acceso. O sea, no puedo pasar de la página de acceso, no puedo. Es más, ahora mismo que charlo con ustedes, ayer mientras estaba tomando examen, me la pasé, tengo el dedo ya mocho de tocar el enter y no lo consigo. Así que, ¿están ahí? Sí. Sí, profe, nosotros también estuvimos para inscribirnos, nos volvíamos locos, encima de que somos ansiosos. Pero a ustedes sí, digamos, ¿dónde les aparecía el problema? Porque a mis colegas, a otros profes, el problema les aparecía al poner sus datos. Yo no llego ni a eso. Viste que te dice SADIS y cuando cliqueas ahí te figura estudiantes o profesor, algo así. Sí, bueno, acceso a estudiantes, clic ahí. Primero aparece un cuadro que dice SADIS, ahí tenés que tocar con el mouse un clic, y ahí te abre que pone DNI y clave. Bueno, yo no llego a la parte de DNI y clave, nunca me abre esa pantalla. Llego a la parte de SADIS donde tengo que tocar, cliqueo y me dice, no se puede acceder a esta página, me aparece un número larguísimo y me dice que ese número ha tardado demasiado en responder, entonces que no me deja entrar. Eso es todo, ni siquiera, pues yo sí, otros profes tenían problemas, entonces buscaron soluciones cambiando el número que ponían, no sé qué hicieron y pudieron entrar. Pero yo no llego ni a esa instancia. No llego. Bueno, nosotros pudimos. Y la profesora de prácticas nos dijo ayer de que también le costó un montón y estaba como recaliente, perdón la palabra, porque te da bronca. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo que llevo y tener como, miren, mi agenda es esto, ¿no? Con las listas de todo lo que tengo que hacer, de todos los espacios de trabajo. Y no puedo tachar el 42 porque no puedo completar el SADIS, entonces estoy todo el tiempo, o sea, no me quiero quejar con ustedes, pero les quiero contar que no es que no me dediqué a tratar de resolver la situación, pero me es imposible. Yo no sé si será, pero bueno, acá me decían que no tiene que ver con mi computadora. Porque. ¿Profe? Sí. Creo que la página es la que está fallando. En mi caso no me aparecen materias que aprobé para poder anotarme a que me firmen la libreta, las que promocioné. Y hoy hablé con el preceptor y me dijo que haga la queja en la página y que están revisando eso porque sé que hay varias fallas en la página. Sí, él me dijo que no me preocupe, incluso yo hablé con la jefa de área, con Andrea Steyerwald, y también me dijo, y que bueno, que me lo tome con calma y que siga intentando. Yo por las dudas comuniqué al instituto la situación de ustedes, o sea, lo que les quiero decir es que la información está disponible. Yo completé el acta en el drive y esa información está. Lo que pasa es que yo temo que
que por el hecho de que yo no pueda cargar las notas, ustedes no se puedan inscribir, o sea, me parece una locura. Profe. ¿No era más fácil hacer un formulario Google? Bueno, Ariel, no sé, sistema. no me hagas opinar. Yo parto de la base de que todo se hizo con la mejor de las intenciones, ¿sí? Porque el trabajo, a ver, el problema lo estamos sufriendo todos, preceptores, directivos, docentes, o sea, nadie se está beneficiando con esto porque todos la estamos pasando horrible. Imagínate la cantidad de reclamos que les están llegando a los preceptores, a los directivos, a los jefes de área, o sea, no debe ser agradable para nadie. Yo imagino que la intención fue la mejor, pero bueno, el resultado no está siendo el óptimo, ¿no? Era mejor, más tipo, en como fue esta para la época del inscripción. año, yo nunca innovaría a fin de año, porque a fin de año llegamos todos agotados, digamos, ¿no? Pero bueno, entendamos que fue con la mejor intención, pero bueno, no sé. Profe. Sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Puedo comentarle algo? ¿Cómo no? El lunes, cuando nos llegaron las correcciones de los trabajos, yo tuve un problema con la última actividad, la 17, que me comentó que era copiado de una compañía. Yo comenté que son exactamente iguales. Sí. No dije bueno, que uno se haya copiado del otro, dije que las dos actividades eran iguales. Y acusó de que lo habíamos copiado de internet, lo cual es falso, porque es verdad que Eliana me ayudó, porque yo estaba full esos días con los trabajos y no me quedó otra que pedir prestado, como todos nos ayudamos siempre. Y bueno, le pedí el trabajo prestado a ella, y es verdad que lo copié, sí, yo reconozco el error, pero no lo sacamos de internet. Yo se lo pedí a ella, un trabajo que había hecho, y me pareció injusto que desapruebe el trabajo de ella solamente por culpa mía de que yo me haya copiado. Yo te agradezco un montón, me parece súper genuino que lo plantees, te lo agradezco un montón. Voy a considerar esta situación. Creo que Eliana quedaba en condición de regularizar la materia. Si eso es así, va a regularizar la materia, especialmente por tu gesto de honestidad, que me parece muy loable y te reivindica un montón. Lo que yo les voy a pedir a todos es lo siguiente. Los docentes, cuando elaboramos una actividad y la pensamos individual o grupal, eso tiene un sentido pedagógico, es decir, no es lo mismo pedir una actividad individual que una actividad grupal. Si la actividad se pide individual, no está habilitado a hacerla en grupo, o sea, no está habilitado presentar lo mismo 2 o más personas, ¿sí? Puede pasar que el docente no se dé cuenta, yo seguramente no me habré dado cuenta más de una vez, no me habré dado cuenta de otras copias más de una vez, pero igualmente eso no resuelve el problema, que es que la actividad estaba pedida en forma individual por una razón de orden pedagógico, ¿no? Es muy raro que si hay 2 actividades idénticas el docente no se dé cuenta. Es probable porque estamos saturados y porque a lo mejor leemos un día, una semana, una actividad y la otra semana la siguiente, o incluso con meses de diferencia, entonces se nos puede pasar, pero en una lectura cercana en general no se nos pasa. ¿Cuál es el problema? No es ni siquiera un problema de orden moral el que yo les quiero plantear, es un problema de orden formativo, ¿no? Es decir, acá estamos formando futuros docentes y futuras docentes, y a mí me parece que la tarea docente requiere y reclama, como toda profesión, un compromiso con la propia formación. Es decir, yo quiero creer, y creo que todos los docentes del instituto trabajamos para eso, que cuando les demos el título de profesor es porque les certificamos que tienen una formación adecuada para afrontar la tarea docente, que es la tarea de contribuir en la formación de otros y de otras, que es una tarea muy, muy importante. Insisto, como todas las profesiones, pero bueno, tiene una particularidad que es que vamos a incidir directamente en la vida de otros, ¿sí? Entonces me parece que sacaría la cuestión moral, pero sí incluiría la cuestión ética, ¿no? La cuestión de cómo nos vamos a plantear desde nosotros mismos, más allá de que el otro se dé cuenta o no, la actividad y la tarea. Y eso empieza desde ahora, desde la formación, ¿sí?
Yo, Nicolás y Romina, entiendo lo que me decís, tu cursada fue muy buena, vos sabés que trabajos que no entregaste, y eso está dentro de lo previsible, y sé que te vas a comprometer y los vas a entregar. Romina, lo mismo, tuvo una cursada buena, y yo entiendo que tal vez fue una solución de último momento, te agradezco el comentario, lo voy a resolver la situación de Romina. Esto con respecto a ustedes, y por mi parte queda todo saldado. Eliana, perdón, con gracias, perdóname, me imagino que, bueno, perdón, con este comentario. Después hay otros compañeros y compañeras que copiaron trabajos de páginas de internet. Un comentario más con respecto al ayudarse y al estudiar juntos. Yo no solo sugiero que lo hagan, sino que insisto en que lo hagan. Es la mejor manera de estudiar. No solo porque uno en el intercambio con otros aprende un montón, sino porque además va estableciendo relaciones humanas productivas y provechosas que también hacen a la formación. Por supuesto, ahora, el momento de la escritura tiene que ser individual. Ayudar al otro no es, te paso mi trabajo para que vos lo envíes. Ayudar al otro es explicarle, ayudarlo a entender los temas para que luego el otro resuelva la actividad. ¿Tá? Entonces, en esos términos, sí, nos ayudamos, estudiamos juntos, trabajamos. En los términos de darle el trabajo para que el otro lo suba, eso no es, o sea, es una ayuda para la calificación, pero no es una ayuda para el aprendizaje. Entonces, igual, profe, la intención no fue que, bueno, Nico, entregalo y zafá, no. Pero yo no estoy evaluando, ni puedo evaluar intenciones. Sí, está bien, bueno, pero sí, no le pasamos el trabajo a Nico para que lo copie y lo pegue. Esa bueno, es la realidad. Él se equivocó. Y tampoco vamos a seguir insistiendo sobre Nico, porque él acaba de tener una actitud muy loable de decirlo, y encima en público, que a lo mejor no era imprescindible, pero se lo vamos a agradecer y se lo vamos a valorar, porque además abrió el espacio para que podamos conversar de eso, y habla enormemente bien de él, ¿sí? Entonces no quiero insistir sobre ese punto. Ya está aclarado el punto, lo voy a resolver ahora administrativamente, y asunto cerrado. Con respecto al tema de la copia de internet, no es exactamente igual, pero es como un poquito peor, yo diría, porque ni siquiera hay un trabajo con otro, es decir, y realmente insisto con algo, es decir, la copia de internet es muy difícil, no digo que es imposible, pero habitualmente los docentes nos damos cuenta. Y ustedes cuando trabajen en la docencia van a ver que con el tiempo también se van a ir dando cuenta, porque hay palabras, hay registros que uno conoce a sus estudiantes. No a cada estudiante necesariamente en particular, pero sí qué tipo de producciones puede hacer un estudiante de primer año de teoría literaria y cuáles no. ¿Sí? ¿Qué tipo de registro de la lengua suele utilizar un estudiante de primer año de teoría literaria y cuáles no? ¿Sí? Es muy fácil. Yo pierdo un poquito de tiempo, pero cuando a mí se me detecta, digo, esto no suena escrito de un estudiante de primer año de teoría literaria, yo copio un fragmento con unas coordenadas que yo me conozco, lo pongo en Google y lo obtengo enseguida. O sea, perdí 10 minutos, más los 5 minutos de rabia que me da, tener que escribir ese mensajito y copiar el link, y ya está, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo, sinceramente se los digo, es que antes de copiar de un compañero o copiar de internet, conviene no entregar. Conviene no entregar y decirle al docente, no pude entregar. Y ver si hay alguna chance de conversar con el docente, alguna alternativa. Si no hay alternativa, bueno, no pude y no hay alternativa, ya veré cómo esto se resuelve. Siempre hay alguna alternativa, siempre. Aunque esa alternativa suponga recursar, aunque esa alternativa suponga dar libre, pero siempre hay una alternativa. No es que yo tardé mucho en hacer mi carrera, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenía que trabajar, porque vivía a 2 horas de la universidad, no había universidades ni donde yo quería estudiar en la universidad, no había cerca, entonces tenía que viajar 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Entonces tardé mucho más que los 6 años previstos para recibirme. Y bueno,
y lo hice. A veces podía cursar más materias, a veces no podía, se me acumularon finales y tuve que, un año entero no pude hacer nada, y bueno, cosas que van pasando en la vida, pero ahí hay una ética. Entonces, en vez de presentar trabajos que no son de uno y que no son el resultado de un aprendizaje, mejor no presentarlo y decirle al docente cuál es la situación. Es decir, en mi caso, nunca iban a encontrar en mí alguien que les dijera, no tenés más chance. Siempre fuimos buscando las maneras de que todos y todas pudieran transitar la materia con las dificultades que les fueron surgiendo. Incluso en este esquema de pandemia, donde tienen hasta abril del año que viene para presentar los trabajos, menos razón había. Porque ¿qué sentido tiene acreditar una materia para dar un final para el que uno no está preparado? No tiene mucho sentido. ¿Se entiende el planteo? Entonces, sáquenlo del plano moral de soy bueno, soy malo. Uno no es bueno ni malo por copiar un trabajo, no tiene nada que ver con el tipo de persona que uno es, sino con el tipo de profesional que ustedes quieren ser. ¿Cómo quieren ejercer la docencia? Y eso se hace desde ahora, no cuando uno tiene el título o toma el primer cargo. Profe, una cosita más y cierro, sí, una cosita más y cierro el tema. Hay casos en este grupo y en grupos anteriores de estudiantes que me presentaron trabajos que eran copias, se los desaprobé, volvieron a presentar un trabajo de elaboración personal y fueron aprobados. Insisto con algo, como no lo pongo en el terreno de la moral, no pasan a ser considerados ni malas personas ni malos estudiantes y no los deja afuera de la cursada. No hay cosas del tipo, uy, me equivoqué, presenté algo copiado, pensando que no se iba a dar cuenta, se dio cuenta, ahora me tengo que ir a vivir a Siberia. No, ahora lo que ocurre es que hago el trabajo como corresponde y lo vuelvo a presentar. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Y porque Sí, es un profe, primer año, y porque es un primer año, ¿eh? No igual sigan está bueno intentando más. Está bueno No, que lo sí. diga porque yo lo pensaba y en mi caso digo, bueno, yo en una situación así, pero no me voy, no desaparezco de Siberia, me voy al fin del mundo. No, uno listo, cometió un error, se confundió, se equivocó, listo, cosas que pasan. Ya está, se identificó, lo vuelvo a hacer, lo entrego. Pero insisto algo, porque es un primer año, ¿está? No sigan insistiendo con esa estrategia de a quién más, porque con los profesores de los años superiores, yo misma en cursos superiores, la cosa empieza a cambiar. Si un estudiante de tercer año me presenta un trabajo plagiado, y hablamos en otros términos, porque está a 2 años de tener el título. Entiendo. Ya está, Nico, dejémoslo, listo, dejémoslo ahí, tampoco insistamos, ya está, cada uno sabe, lo que quiero dejar claro es, no es una conducta que esté buena, no es una conducta que vayamos a pasar por alto si ocurre, pero tampoco es el fin del mundo, y menos para un primer año del profesorado. Entonces, frente al aviso, la actitud, ¿cuál es? Hago el trabajo y lo vuelvo a entregar. Sí, Paola. Hola, profe, buen día. Buen día. No, yo quería saber, porque bueno, yo entregué trabajos que mal hechos, porque la verdad que hay muchos temas que no los entendí, que tengo que estudiar más, tuve poco tiempo, bueno. Sí. Yo quiero regularizar la materia para febrero. ¿Qué tendría que hacer? ¿Rehacer todos los trabajos? No, sí, los que tenés que hacer los que no están hechos y tenés que rehacer los que te puse a regular o revisar. ¿Sí? Y se los voy mandando a medida que los hago. Los vas subiendo en el mismo lugar a medida que los haces. ¿Por qué? Porque yo a principio de febrero vuelvo al aula virtual y hago un recorrido y vuelvo a corregir. ¿Viste cómo hice ahora? Sí, bueno. Eso quería saber para ver si yo en marzo me puedo presentar. Si yo bueno, para por eso, febrero. vos tenés ahora
todo lo que queda de noviembre y diciembre para ir trabajando, ¿sí? Yo a principio de marzo voy a hacer una nueva lectura de los trabajos del aula virtual, los nuevos, con mi planilla, y vuelvo a subir la planilla actualizada y les digo quiénes están en condiciones de inscribirse para los finales de febrero-marzo. Perfecto, esa era mi duda. Gracias, Exacto. profe. Lo mismo, quienes tengan que seguir, hasta que el instituto disponga la fecha, van a tener tiempo de hacer esto mismo. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Sí. Con respecto, también hay muchas dudas con el... También creo que no es para justificar a algunos compañeros y eso, pero el yo lírico, como que ese tema no lo vimos con usted mucho, entonces como que quedó medio inconcluso, ¿viste? Eso también sucede. Con el texto de Fonsalido, decís vos. Sí, profe, a mí también me pasó lo mismo, le iba a preguntar hoy. No me quedó muy claro el texto ese. Bueno, ¿vieron que el texto, si quieren que me detenga un poquitito en este tema? ¿Les parece bien? Sí, sí, es posible, profe, sí. Sí, Georgina, vos tenías la mano levantada, quiero darte espacio a esa pregunta y después hablo de eso. Vamos a hacer así, me detengo un poquito en ese tema, me hacen otras consultas de contenidos de la materia si las necesitan, y después hablamos con respecto al final, que yo había quedado con Ariel en explicitar algunas cuestiones que quiero que tengan en cuenta para preparar el examen final. Entonces, quienes continúan, la tarea de continuar es ir completando las actividades que no entregaron e ir corrigiendo las actividades que les señalé como regulares o como actividades para revisar. Esa es la tarea de quienes continúan, ¿sí? Quienes se preparan para el final, en un ratito hablamos del final, y ahora damos espacio para estas preguntas. El texto de María Elena Fonsalido es una entrada de diccionario, ¿sí? De un diccionario especializado. Hemos leído ya otras, por ejemplo, como las de Jaime Rest, que eran entradas de diccionario especializado. En esa entrada de diccionario, lo que se procura definir es el concepto de yo lírico o sujeto lírico, ¿sí? Que es un concepto análogo al de narrador. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos visto varias veces que la categoría de autor refiere a la persona, digamos, al sujeto biográfico que produce el texto, que escribe el texto, que crea el texto literario. Pero dentro de las cosas que ese autor o esa autora crea, existe la figura del enunciador, que es una figura de discurso, es la voz que profiere el enunciado, que despliega el enunciado. En el caso de los textos narrativos, esa voz se llama narrador y tiene diversas características, es decir, un mismo autor puede inventar, como nosotros hemos visto, distintos tipos de narradores, con distintas características. Es decir, si un autor es un hombre blanco, morocho y argentino, el narrador no tiene por qué ser siempre un hombre morocho, blanco y argentino. Ese autor puede inventar diversos narradores con diversas características. Es una invención del autor. En el caso de los textos dramáticos, del texto teatral, ese enunciador está un poco escondido porque aparece escondido en la trama dialogal propia de una obra dramática. Pero ¿dónde vemos al enunciador? En las didascalias, en las acotaciones. Ahí aparece un enunciador y en los nombres de los personajes. Es el enunciador el que nos dice quién habla en cada caso, con qué movimientos, con qué vestuario, en qué escenografía, con qué intenciones, con qué actitud. Esa voz que aparece con los nombres, con las acotaciones, con las didascalias, es el enunciador de un texto teatral, de un texto dramático. ¿Y qué pasa en la lírica, en la poesía? Bueno, el enunciador de un texto poético se llama yo lírico o sujeto poético, ¿sí? Es la voz que habla en un texto lírico, en un texto poético. En el texto de Fonsalido,
donde se intenta definir a ese yo lírico o a ese sujeto poético, porque no siempre es un yo, por eso se lo llama también sujeto lírico o sujeto poético, no siempre está en primera persona, se presentan diferentes teorías que han intentado definir a ese sujeto. La última que presenta Fonsalido es la que a mí me pareció más interesante y la que yo les sugiero que tengan en cuenta, es la de Monteleone, Jorge Monteleone, que es un especialista en poesía de la Universidad de La Plata, muy reconocido. Y Jorge Monteleone define al sujeto lírico, al yo lírico, como una superposición de tres sujetos. O sea, esa voz que habla en el poema está compuesta por tres sujetos al mismo tiempo. El sujeto imaginario, el sujeto simbólico y la figura de autor. Esos tres sujetos conforman el sujeto lírico, la voz que habla en un poema. ¿A qué se refiere Monteleone con sujeto imaginario? Yo lo voy a decir en otras palabras, no son las palabras que usa Monteleone, pero se refiere al personaje que habla en el poema. ¿No? Al personaje que habla en el poema. Así como en Tú me quieres blanca, podemos imaginar y inferir que quien habla en el poema, ese sujeto imaginario, es una mujer que se dirige a un varón, ¿no? Una mujer que se está quejando porque los varones le reclaman ciertas conductas y ciertas actitudes que ellos mismos no se exigen a sí mismos. Puede ser una mujer de mediana edad o una mujer mayor, ¿no? Etcétera, etcétera. Podemos describir a ese personaje que habla en Tú me quieres blanca. Sujeto imaginario. No es el mismo sujeto imaginario que en los poemas de Lorca, que es un varón, que está enamorado, que le pide por favor a su amante que le escriba, ¿no? Es decir, son distintos sujetos imaginarios. Luego está el sujeto simbólico. El sujeto simbólico es la configuración de ese tipo de personaje, pero en el imaginario social y cultural. A ver, si en un determinado poema el sujeto imaginario es una mujer que se queja, una mujer joven que se queja de las exigencias que la cultura le impone, pero es esa mujer joven singular el sujeto imaginario, el sujeto simbólico es más amplio pero a la vez más impreciso, es la imagen de mujer que existe en nuestra cultura, la idea de mujer, ¿no? Hay que ver si el sujeto imaginario del poema coincide o no con esa o esas representaciones sociales acerca de la mujer enamorada. O sea, ¿es normal que una mujer enamorada se queje de lo que se le exige? ¿Es normal que le señale al varón que es un hipócrita? ¿Es habitual? ¿Está permitido? ¿O es una novedad? ¿No? De la misma manera en los poemas, en los sonetos que vimos de Lorca. ¿Es normal que un varón enamorado hable de guirnaldas y de tigres y palomas y de amores prohibidos y censurados? ¿Cuál es la representación social del varón enamorado en la cultura del momento en que se produce ese poema o en que se lee ese poema? Sujeto simbólico. Pero en esa voz, además de resonar el sujeto imaginario, que es el personaje concreto creado para ese poema, y el sujeto simbólico, que son las representaciones sociales en torno a esa identidad de ese personaje, de ese poema, resuena un tercer yo, que es la figura de autor, porque estamos leyendo un poema de la Storni, y cuando leemos Tú me quieres blanca, inevitablemente sabemos que es de Storni, una madre soltera, a principios del siglo XX, ¿no? Que fue muy criticada por tener un hijo extramatrimonial, por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, por haber tenido una vida no prevista para una mujer en ese momento en la Argentina, trabajaba, ganaba su dinero, mantenía a su hijo, reivindicaba esa independencia, y encima, bueno, después se suicida. Es decir,
esas informaciones que tenemos acerca de Storni necesariamente inciden en la interpretación que hacemos de ese yo que habla. No es exactamente Storni como los poemas de Pizarnik, no es exactamente Pizarnik, es un sujeto imaginario inventado por Pizarnik, es un sujeto imaginario inventado por Storni, pero necesariamente Monteleone tiene en cuenta que dentro de lo que leemos en esos poemas incide también la biografía pública de ese poeta, lo que sabemos acerca de esa figura de autor. Entonces, el significado, digamos, la significación, mejor dicho, que le damos a ese yo que toma la palabra en un poema, reúne estas tres dimensiones: el sujeto imaginario, el sujeto simbólico y la figura de autor. No sé si me expliqué adecuadamente. Ustedes dirán, preguntarán, pedirán aclaraciones. Sí, profe, ahora sí, porque a mí me pasaba que yo en todos los poemas veía algunos rezagos del propio autor o la propia autora, pero no sabía cómo calificarlo, o sea, no encontré esa definición en Fonsalido que usted aclaró ahora. Está al final cuando ella refiere la teoría de Jorge Monteleone. Consideren esa sola para caracterizar al yo lírico. Listo, lo voy a volver a releer entonces. Porque, me parece buena idea. Claro, porque yo en cada poema me pasó con Pizarnik y con Alfonsina Storni, de que yo veía algunas cosas que eran propias de la vida del autor, pero no sabía cómo calificarlas. Exacto, bueno, Monteleone ubica esos sentidos que vos activás por aquello que conocés sobre la vida del autor, lo ubica dentro del territorio de la figura de autor. Porque Monteleone no está pensando en el autor, está pensando en qué leemos cuando leemos un poema. ¿Qué interpretamos, qué sentidos interpretamos en ese yo que dice yo? Y es muy interesante su teoría porque muestra que juegan tres cosas a la vez: el personaje inventado en ese poema, las representaciones sociales acerca de ese tipo de identidades que manejamos, y nuestro conocimiento acerca de datos de la vida de ese autor, de la vida, de la poética de ese autor. Obviamente, si somos lectores de Pizarnik, no, cuando leemos un poema concreto de Pizarnik, también nos resuenan otros poemas de Pizarnik. ¿Se entiende? O sea, no es solo la vida en términos de biografía, también los otros poemas del mismo poeta resuenan, ¿no? Sí, porque te habla de la vida también del mismo poeta. Exactamente. Al conocer la historia del poeta, ¿entendés en qué se basa para escribir? Pero insisto en algo, no solo la historia de vida, sino la historia de los otros poemas que ese poeta imaginó. Claro, en Pizarnik es La jaula y La jaula de hierro, creo que es el otro poema. Bueno, la imagen de la jaula de hierro en Pizarnik es muy recurrente, como los espejos y los tigres en Borges. Claro. Sí, son imágenes recurrentes de determinados poetas, ¿no? La figura de la niña en Pizarnik, o la niña vestida de rojo, son figuras muy recurrentes en Pizarnik. ¿Dijo Entonces, Borges o Lorca, profe? Me equivoqué. ¿Lorca o Borges? Recién dije Borges, para los espejos y los tigres dije Borges. Lo confundía con Lorca. No, Borges, yo no incorporé poemas de Borges, pero se me ocurrió ahora referirme a Borges porque hay como elementos, los laberintos, los espejos, los tigres, las espadas, son elementos muy recurrentes en la poética de Borges, ¿no? Entonces, digo, lo que uno pone en juego a través de la figura de autor no es lo que sabe solamente de la vida, es lo que sabe también de su poética. ¿No? Sí, profe, ahora está más claro. Lo que hay que hacer es despegarse de la historia de la figura del autor para interpretar ese poema. Si te referís con despegarse a ignorarla, no. Despegarse en el sentido de tomarla como una construcción más.
Y porque supóngase que el autor o el poeta escribió eso en una situación que él estaba feliz, pero el poema que le salió fue un poema triste. Bueno, no O sea, no importa. tiene nada que ver con la historia del No, autor. Está creando bueno, nada pero más. no sé si no tiene nada que ver, porque para poder escribir sobre la tristeza es probable que en algún momento la haya experimentado. No quiere decir que en el momento en que escribe sobre la tristeza necesariamente tuviera que estar triste. Claro, pero eso es lo que cuando uno lee piensa que en ese momento que lo escribió, esa Bueno, persona pero está pasando por ese trance. pero Ariel, me parece súper interesante lo que estás diciendo, pero para desmontarlo. Porque esa idea parte de la creencia de que la escritura literaria es algo así como un fenómeno espontáneo, ¿no? El escritor vive algo y lo escribe, siente algo y lo expresa. Claro, Cuando es en que realidad siempre uno vio esa imagen. Uno dice, bueno, bueno, en un momento me encierro, me inspiro, me voy a un lugar, no sé, a los cerros. pero Ariel, pero esa es una determinada concepción de la escritura literaria que no necesariamente deberíamos avalar. Pensá en el formalismo ruso, que está pensando en los procedimientos que pone en juego un escritor para construir un poema, un relato, lo que fuere. ¿Cómo entra eso en juego con una especie de inspiración inconsciente? Es decir, es una concepción muy propia del romanticismo, de cierto romanticismo, la idea de que el autor se inspira, como que las musas lo inspiran y algo lo atraviesa y la literatura emerge de sí. Yo soy más de la idea de que la escritura literaria es un trabajo artesanal, deliberado, que apela a artificios, a saberes para construir un objeto estético. Cuando un escultor esculpe una pieza, cuando, no sé, o cuando Van Gogh pintaba sus óleos, ¿vos pensás que cerraba los ojos, agarraba el pincel y hacía lo que salía, o tenía un proyecto estético deliberado que buscaba? Calculo que lo último, ni idea. Y sí, y el arte se construye más, se nos va a cortar, pero volvemos a entrar. No es una cosa de inspiración inconsciente. No, yo lo planteé porque es lo que a mí se me presentaba al principio. Uno tiene que despegar eso para interpretar lo otro. No es que me apego a lo que yo pienso, sino que profe, estoy tratando ¿puedo de hacer un comentario? buscar eso. Entiendo, Ariel. Sí, Javier, podés, por supuesto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura policial, y uno de los autores que me gusta mucho es Georges Simenon, que era un belga, pero dentro de la literatura francesa. No lo leí. Yo leí que él, por ejemplo, antes de ponerse a escribir una novela o un cuento, él lo que hace es hacer como un bosquejo, de un boceto de los personajes, la relación que tiene uno con el otro. Y él dice que, por ejemplo, que no es que o sea, después, a medida que va escribiendo, así tenía tenía como cierta noción de cómo eran los lugares en los que se iba a mover el personaje. Pero bueno, yo pienso lo mismo. Yo personalmente, yo hago muchos talleres de escritura, y la forma que aprendí a escribir es así: tener algo previo, una idea previa, y de última, a lo mejor ciertas situaciones se van dando en el momento, por así decir. Por supuesto, además, que la inspiración entra en juego, y por supuesto que a veces salen cosas que uno no advirtió conscientemente, y todo ese universo creativo se pone en juego. Pero también lo otro, también lo deliberado, también las lecturas previas, también los modelos que tenemos, también los proyectos estéticos que queremos conseguir. Todo eso. Ahora, insisto con algo, y interesantísimos los aportes. La teoría de Monteleone no está pensando desde el punto de vista de la escritura del poema, está pensando desde el punto de vista de la lectura del poema. Ojo ahí, ¿sí? Lo que Monteleone está describiendo es qué interpretamos los lectores cuando interpretamos ese yo que habla en el poema. ¿Se entiende esto? ¿Qué interpretamos los lectores? Interpretamos la superposición de estos tres personajes. El personaje concreto inventado para hablar en el poema, el personaje social del imaginario cultural y el personaje autor que nosotros sabemos que existe a través de conocer datos de su vida y a través de conocer otros textos producidos por el mismo autor.
sea, son esos tres yo los que se nos reúnen en el yo que habla en el poema. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, cuando como lectores críticos analizamos, yo les pido, bueno, caractericen al sujeto lírico del poema según Monteleone, ¿qué les pido? Que describan al personaje que habla en ese poema concreto, sujeto imaginario, que describan la relación que ese sujeto tiene con un sujeto análogo cultural, las mujeres en Occidente, los varones en Occidente, y que incorporen algunos datos que ustedes tengan o puedan conseguir acerca de ese poeta, esa poética en particular, y que les parezca que son relevantes para analizar ese poema en particular. ¿No? Esas son las tres dimensiones para analizar el sujeto lírico. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta en relación a lo conceptual? ¿Algún tema de la materia que quieran consultar? Si no, les hablo de las características del final. Yo le había preguntado por WhatsApp, ¿se acuerda, profe? Sí. Que era una pavada, pero bueno, por ahí No. a mí se me... El tema de ejemplificar, que había dicho ejemplificar en lo que es análisis literario. Es Claro, poner un dar ejemplo. ejemplos, o sea, lo que no sé en qué contexto, a qué consigna. No, por ejemplo, puntual se yo ponía un punto de vista sobre una lectura, la lectura que Sí. estaba trabajando, y entiendo. le ponía ejemplificar esta parte donde Sí, dice esto. que transcribiera, por ejemplo, pasó mucho, lo puse mucho en el caso de los poemas, ¿no? De los análisis de los poemas. Vos decís, bueno, hay metáforas, hay aliteraciones. Bueno, dame un ejemplo de aliteración, dame un ejemplo de metáfora. ¿Qué Por quiere eso, decir? era eso, entonces, Transcribo la metáfora, transcribo el verso donde la metáfora está, pero además la analizo. Digo, bueno, esto, si es una metáfora, va a haber un sentido figurado. Acá con las perlas de tu cara, perlas se refiere a ojos porque mantiene la propiedad del brillo, de la claridad, lo que sea, que estoy diciendo cualquier pavada ahora, pero lo que sea que funcione en cada poema. Si hay una literación, copio el verso o los versos donde se repita el sonido, digo qué sonido se repite y trato de pensar qué sentido produce esa repetición de ese sonido en ese poema. A eso me refiero con ejemplificar, es decir, mostrar en el texto concreto dónde está ese procedimiento y qué significa. Bueno, buenísimo, gracias. Profe. Sí, Georgina. ¿El regular menos se tiene que rehacer? Sí, Georgina, por favor. ¿Y mis dos chinos que le escribí también? Sí, también, Georgina, por favor. Bueno. No me manden telegramas, no recibo telegramas, quiero textos. Bueno, profe. Ahí me lo hice cargo prometo. yo, profe, que puse todos Sí, telegramas. lo mismo, Paola, fueron los son un Sí. solo corazón las dos, un solo Sí, corazón. sí, No me manden telegramas, escriban textos, porque si no sus estudiantes en el futuro les van a hacer lo mismo. Ya las amenazo con eso. Yo les dije con los chicos, con mi grupo de estudio, les dije, parece un Twitter porque tiene caracteres. Total, no se me ocurrió la figura del Twitter, es verdad, pero poder de síntesis absoluto, pero no me alcanza a mí para evaluar una producción de un estudiante, así que desarrollen. Las dos, Bueno. Paola y Georgina, tienen la misma tarea. Bueno, profe, gracias. De nada, las voy a leer con gusto, pero en febrero. Sí. Ya más descansadas, profe, va a ver que vamos a hablar un montón. Por favor. Sí. Profe, una pregunta. Sí, Florencia. Sí, profe, con el tema de las teorías relacionales y inmanentes, los formalistas rusos estarían dentro de las inmanentes, ¿no? Exactamente, porque de hecho el formalismo ruso es de las primeras teorías inmanentes,
porque las teorías inmanentes, ¿qué tienen como rasgo que las unifica? Son teorías que parten de la idea de que hay un rasgo que hace de un texto literario. Ese rasgo sería lo literario. Cada teoría inmanente identificará diferentes rasgos. Para el formalismo es una lengua particular, la lengua literaria. Para otras teorías es el carácter ficcional. Digamos, las distintas teorías inmanentes dirá que lo que hace que un texto sea literario es determinado rasgo, ¿sí? El formalismo es una teoría inmanente porque sostiene que lo que hace de un texto literario es que usa una lengua, que es la lengua literaria, que es una lengua diferente de la lengua de la comunicación. Es una lengua desviada en relación a la lengua de la comunicación. Esto le fue muy criticado al formalismo porque en realidad para el momento en que los formalistas estudiaban, sí la lengua literaria era muy diferente a la lengua de la comunicación, pero hoy, por ejemplo, muchos textos que leemos como literarios usan en una lengua que se parece en casi todo a la lengua de la comunicación, ¿no? Pero bueno, persiste igualmente la idea de una intensificación de los procedimientos, ¿sí? La lengua de la literatura es una lengua que deliberadamente utiliza los procedimientos para trabajar la lengua. Es una teoría que pertenece a la perspectiva inmanente o esencialista, sí. Gracias, profe, ahora me quedó claro, gracias. De nada. A mí no me queda muy claro, disculpe. La última partecita. Cuando dijo de los medios, algo así. Los procedimientos, es decir, ¿qué es para el formalismo ruso lo que distingue un texto literario de un texto que no es literario? El tipo de lengua que utiliza, no los temas de los que habla, ¿sí? Como se pensaba antes, los temas de los que habla. No, es el tipo de trabajo que hace sobre la lengua. El texto literario se diferencia de los textos no literarios en que el texto literario va a tratar de explotar al máximo los recursos expresivos de la lengua. ¿Para qué? Para desautomatizar la percepción. Recuerden que para el formalismo, el objetivo del arte es sacarnos del automatismo perceptivo, del reconocimiento para pasar al conocimiento, a la visualización, ¿no? Entonces, justamente lo que hace la literatura es extrañar la lengua, volverla extraña, volverla rara, mediante un uso intensivo de procedimientos, por ejemplo, figuras retóricas, musicalidad, ritmo, estructuras narrativas particulares, la perspectiva, las alteraciones temporales, los diálogos, y todos los procedimientos, piensen en la novela de Puig, cómo mete cartas, recortes de diarios, es decir, el trabajo con los géneros discursivos, todos los procedimientos que en la lírica, en la narrativa y en el teatro, la literatura pone en juego para potenciar la expresividad de la lengua. Eso es para el formalismo lo característico del texto literario y lo que lo distingue de otros textos que no son literarios. Un particular uso de la lengua. Profe, ya que tocó el tema de Puig, le hago una pregunta porque me quedó esa duda de diversidad lingüística. Diversidad lingüística en el texto. Yo le había puesto que era una diversidad rioplatense, o sea, que era una variedad rioplatense. Una variedad. Sí, está perfecto. ¿Y qué te puse que estaba mal? No, que estaba bien, pero cuando yo buscaba diversidad lingüística, hablaba de diferentes idiomas. Y ahí hablaba un solo idioma, en castellano. No, quizá ahí yo tendría que haber aclarado un poco más, porque es cierto que ustedes todavía no tuvieron sociolingüística, donde se ven estos temas. Cuando hablamos de diversidad lingüística, no nos referimos solamente a distintos idiomas, también nos referimos a variedades dentro de una misma lengua. Esto lo van a ver en socio. Por ejemplo, seguramente vos podés reconocer que hay formas de hablar el español rioplatense. Por un lado tenés los regionalismos, que vos decís, las variedades regionales, tenés el español rioplatense, el español cuyano, el español madrileño, peruano, ahí tenés una diversidad que es por regiones. Ese es un tipo de variedad dentro de una lengua, ¿no? Lo que llamamos variedades regionales de las lenguas, ¿no? O dialectos también.
Pero después tenés otro tipo de variedades. Pensá, por ejemplo, en el caso de los registros. Vos dentro del español rioplatense tenés un registro formal o informal de la lengua, ¿no? Tenés un registro coloquial y un registro académico de la lengua. Tenés un registro técnico, las variedades que tienen que ver con las áreas de actividades. No es lo mismo el modo de hablar en el ámbito del fútbol que en el ámbito de la medicina, que en el ámbito de las artes plásticas, que en el ámbito de la gastronomía. Ahí es ya la tenés famosa variedad. jerga que le dicen, la famosa jerga. Bueno, tenés las jergas disciplinares, muy bien. Después también tenés variedades que tienen que ver con la edad, ¿no? Los cronolectos que se llaman. Tenés el español rioplatense propio de los jóvenes, de los adolescentes o de los adultos mayores. Ahí también podés reconocer variedades. Después tenés jergas más específicas, como por ejemplo el lunfardo o el español tumbero. En el caso de Puig, toda la jerga del mundo del tango y de los radioteatros, de las novelas. Ahí también tenés jergas que podés reconocer, ¿no? Entonces, las variedades se refieren, tenés por ejemplo las variedades de las clases populares, ¿no? Entonces ahí podés reconocer también esas variedades lingüísticas que construyen la novela de Puig, no solo distintos idiomas. Quizá esto yo debería haberlo explicado un poco mejor en ese momento, pero bueno, es esto que te estoy diciendo ahora, ¿no? Buenísimo, profe, gracias. De nada. Agustina hace rato que tenía la mano levantada. ¿Estás ahí, Agustina? No. Bueno, no sé si puso algo en el chat, no. Bueno, pasamos entonces a hablar un poquito del examen final. El examen final, como yo ya les anticipé, se organiza de la siguiente manera. Como yo tengo el grupo de WhatsApp con ustedes, ya está armado, todos se van a conectar en el horario del inicio de la materia, a las 8. Es decir, todos los que se presenten se conectan a las 8. Yo espero 10 minutos, de 8 a 8 y 10, más o menos se conforma la mesa, ¿sí? Yo voy a estar acompañada del docente de teoría 2, de Daniel Cortés. Siempre tenemos que ser dos docentes. Sí. La interrumpo, dice Agustina que no tiene señal. Ay, pobre. Si quiere que les pase las preguntas a ustedes y bueno, si no que me escriba después, que no se preocupe. Decía, nos conectamos, yo ahí organizo la mesa, organizo el orden en que van a ser evaluados, y todos se desconectan, excepto la persona que queda para la evaluación, ¿sí? Y ahí por el WhatsApp les voy diciendo, Ariel, conectate, Eliana, conectate, José Luis, conectate, Karina, conectate, y se van conectando en el momento en que yo les pido. O sea, tienen que salir de la reunión, pero estar atentos al WhatsApp para conectarse cuando les pida. ¿Está bien? Profe, ¿no es presencial? ¡Ay, es presencial! Ya estoy loca. Es que ayer estuve todo el día tomando finales virtuales del otro profesorado y les estoy contando el cuento del 21. Yo no entendía de qué hablaba. Bueno, perdón. Y yo estaba re decepcionada. Hago lo que puedo para que no me internen, pero alguien se va a dar cuenta y me va a internar. Bueno, escuchen, no me denuncian. Empezamos de nuevo. Nos vamos a encontrar en el instituto a las 8 de la mañana, presencial, ahí, de cuerpo presente, ¿sí? Más fácil todavía. ¿Tienen las libretas ustedes ya? Bueno, los que tengan la libreta entregarán las libretas, los que no entregarán el DNI, ¿sí? Y se conforma la mesa. Van a esperar afuera y los vamos a ir llamando de a uno o de a una para ingresar al aula donde estemos evaluando y vamos a tomar la evaluación. Más fácil todavía. Entonces, ¿en qué va a consistir la evaluación? Primero, yo les voy a preguntar, Roxana, Ariel, José Luis, ¿qué tema elegiste? Y ustedes me van a contar qué tema eligieron y lo van a exponer. Lo primero que vamos a hacer es escuchar esa exposición. Una exposición
que no puede durar más de 4 a 5 minutos, que tiene que ser sobre algún tema o problema del programa, no un texto. No tienen que sentarse, bueno, yo voy a exponer el texto de Fonsalido sobre sujeto lírico. No. El tema puede ser, yo voy a trabajar el sujeto lírico a partir del texto de Fonsalido y voy a analizar el sujeto lírico de un poema de Storni y uno de Lorca. Perfecto, ese es un tema. ¿Se entendió? Es decir, o bien relacionan dos textos teóricos, o, por ejemplo, cuento tradicional de Res con el texto de Chertudi. Bueno, perfecto. O bien tomo el texto de Chertudi, pero para analizar un cuento tradicional concreto del corpus. Así, un texto teórico con uno o dos textos literarios. ¿Está claro? Tampoco puede ser solo literatura, no pueden venir y decirme, yo voy a contar la novela de Puig. No, porque la materia es teoría literaria, es decir, tiene que haber un abordaje teórico del texto literario. Entonces, el tema no puede ser presentar un texto. Tema y texto no son lo mismo, presentan un tema. Ese tema puede trabajarse a través de la comparación de dos textos teóricos o a través del análisis de un texto literario a partir de un texto teórico. ¿Está claro? Bien. Podemos usar también el tema de antropología especulativa y ahí analizamos dos textos, ¿o no? Sí, podés presentar la definición, el tema ahí sería la definición de ficción. ¿No? Ese sería el tema. ¿Qué es la ficción? Yo ahí te diría que trabajes con Saer y con Williams, no solo con Saer, y que a partir de eso, bueno, propongas la lectura de uno o dos textos literarios. Sí, podría ser, sí. Sí. A partir de lo que dicen Saer y Williams, no de lo que uno cree, de lo que está ahí. ¿Sí? Esto es importante, que definan el tema de esta manera. Una vez que ustedes expusieron el tema tiene que aprobarse para pasar a la segunda instancia, porque es lo que ustedes pueden llevar. ¿Qué espero yo del tema? Como es lo que ustedes eligen preparar, tiene que venir bien preparado, ¿sí? Tiene que ser una exposición fluida, donde presenten el tema, expongan la teoría y analicen el texto literario. Pueden llevar citas textuales, pueden llevar un libro marcado, pueden llevarse una red conceptual o un punteo de ideas, eso lo pueden llevar, no pueden sentarse y leer el tema, pero pueden llevar recursos que a ustedes los ayuden en la exposición. ¿Está claro? Luego, yo puedo hacerles alguna pregunta sobre ese tema que expusieron, para ampliar, para desarrollar o simplemente para conversar, ¿sí? Y si aprueban ese tema, pasamos a la siguiente parte del examen. Si no lo aprueban, les voy a decir por qué no es suficiente esa exposición y van a tener que venir en otra fecha, febrero, junio, cuando quieran. Si ese tema, si esa exposición está aprobada, les voy a hacer dos preguntas más del programa. Cuando digo del programa es de todos los temas y textos que figuran en el Classroom. No pueden decir, no, ese tema no, o yo solo preparé mi tema. Aunque el tema que prepararon está aprobado, si solo prepararon su tema no es suficiente, porque el final es de la materia, no de un tema. Entonces, de los 17 temas que yo les marqué en el Classroom, les puedo hacer dos preguntas más. Si esas dos preguntas más están bien, aprobaron la materia. Si alguna no está bien o no la pudieron responder, hay una tercera chance, hay una tercera pregunta. Y de esa manera queda el examen aprobado. Yo siempre les voy a explicar qué es lo que me pareció positivo del examen, qué les sugiero para futuros exámenes, y en el caso de que no esté aprobado el examen, les voy a explicar por qué. No es que les voy a decir no está aprobado y listo. Les voy a explicar por qué, porque lo que me interesa es que sea que aprobaron el examen o que no, sea una instancia más de aprendizaje. Aprender también a dar finales es importante. Que para ustedes es una experiencia nueva. Entonces, es muy importante que preparen muy bien el tema que eligieron,
y que anticipen qué les puedo preguntar sobre ese tema, ¿no? Traten de imaginar, qué sé yo. Por ejemplo, si van a trabajar con la teoría de los géneros de Beristain o de Morales Ladrón, y trabajan un texto literario, bueno, traten de pensar de los otros textos que podrían decir, qué sé yo, como algo obvio, ¿no? O qué sé yo, eligen Beristain para trabajar los géneros en 2 textos literarios. Bueno, lo más probable es que les pregunte por Morales Ladrón. O sea, es como bastante lógico que haga ese pasaje. ¿Entienden? O si van a trabajar cuento tradicional, y es probable que les pregunte la diferencia con el cuento moderno. ¿Qué sé yo? O sea, traten de pensar como preguntas obvias que puedan surgir a partir del tema que ustedes eligieron. Y después les voy a preguntar de otros temas. Todas preguntas, yo les llamo preguntas honestas, es decir, no les voy a hacer una pregunta sobre una nota al pie de un texto, ¿entienden? No les voy a preguntar en qué año exactamente Res dice que el cuento moderno, en qué año, no me interesa ese estudio memorístico. Les voy a preguntar el tipo de preguntas que fuimos haciendo durante el curso. ¿Profe? Sí. Y se puede hacer, por ejemplo, a mí se me ocurrió tomar el cuento de Borges, el Evangelio según Marcos, y ahí hacer como hicimos en Boquitas Pintadas, caracterizar al narrador según Todorov y según Genet, brindarle el concepto que dio Bernstein de género. Sí, tampoco abarquen 50 temas en su tema inicial. Yo prefiero un tema más pequeño, pero en profundidad, y no que pretendan abordar todo el programa de la materia con la exposición inicial. Porque lo que suele pasar ahí es que se vuelve muy superficial, van como picoteando de cada cosa, diciendo una cosita de cada cosa, y pierde profundidad. Pero sí, podés tomar un cuento. Yo te diría, por ejemplo, que es más útil decir, bueno, voy a comparar 2 cuentos a partir de un criterio, por ejemplo, el tipo de narrador, ¿no? Y ahí que trabajes con Genet y Todorov, el tipo de narrador en 2 cuentos, pero que no sume género con Beristain, con Morales Ladrón, porque ahí te empezás como a diversificar demasiado. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso qué cosa? ¿Cuál sería el eso al que te referís? ¿Al de tomar 2 cuentos y compararlos a partir de la categoría narrador? Sí. Ah, ok, Florencia, no pasa nada. En ese caso, te conviene buscar 2 cuentos que tengan narradores diferentes, que te permitan caracterizar aspectos diferentes del tipo de narrador. Pero sobre todo lo que me interesa es que no solamente me diga, tiene un narrador con focalización 0, tiene un narrador con focalización interna fija, no, que muestren y además que analicen el efecto que en ese cuento concreto produce la elección de ese tipo concreto de narrador. Queda claro, ¿no? Bien, espero que sí. Profe, ahí Agustina contestó y dijo que lo que ella quería saber era hasta cuándo tenía tiempo de subir los trabajos para poder rendir en febrero. Y yo voy a hacer la próxima corrección a principios de febrero. Ahí hago un nuevo corte, ¿sí? O sea que tiene diciembre y enero. Profe, ¿le puedo hacer una consulta con respecto al final? Sí. ¿Se puede trabajar con otros 2 cuentos que no hayamos visto en el año o tiene que ser específicamente el criterio? No, que estén en el programa y en el aula virtual, sí. Cuentos que ustedes busquen aparte, no. Ah, bueno. O sea, cuentos que estén en los corpus que yo subí al aula, aunque no hayamos hablado de esos cuentos o no hayamos hecho alguna actividad sobre esos cuentos, sí, y es una muy buena idea. Cuentos que ustedes busquen por otro lado, no.
está bien. Ok. Hola, enano. Me llegó mi enanito. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, Hola, profe. sí. Yo quiero consultarle porque yo estoy en condición de libre para rendir el final. No sé si puedo preguntarle acá con todos o hablo después con usted porque creo que soy la única en esta situación. Bueno, ¿y qué vas a rendir ahora? Sí. Bueno, tenés que dar un escrito, tenés que presentarte a las 8 de la mañana, te doy el escrito, lo empezás mientras yo tomo los orales, te corrijo el escrito, te corregimos con el profesor el escrito, después pasás al oral con las mismas características del oral de tus compañeros. ¿El oral es el mismo día o es en la segunda fecha? Porque sé que antes era así y ahora no sé si consiste en lo mismo. El oral es en la segunda fecha, tenés que hacer el escrito en la primera fecha y el oral en la segunda. Sí, es así como me lo estás diciendo. Ah, bueno, quería consultarle en qué consiste el escrito, si es analizar un texto o contestar preguntas o ambas, y cuánto tiempo tengo para hacer el escrito. No, tenés seguramente una hora y media para hacer el escrito, seguro. Y las preguntas van a ser acordes a ese tiempo y va a implicar cualquiera de estas dos opciones, desde analizar un texto hasta contestar una pregunta solamente teórica, y el tipo de preguntas que fuimos haciendo en las actividades del curso. Claro, perfecto. Bueno, y le quería hacer una aclaración porque vi la planilla de las notas. Yo obviamente no hice ningún trabajo, como ya al principio de año me anoté libre, y en mi nombre, no sé, se ve que se confundió de casillas. Ah, y tengo sí, trabajos. puse notas de Camila. Ok. Claro, o sea, yo soy Camila, claro. pero sí. Y dice como condición C, yo por las dudas se lo aclaro porque capaz que después no me suben al sistema para poder anotarme. Como estoy con... No. Pero mi nombre está con naranja, como libre. Sí, no le van a dar bolilla, no te preocupes. Ah, bueno, listo. No te preocupes. Esas eran mis preguntas nada más, así que gracias. Buenísimo. Gracias. Bueno, claro, le tengo que pasar esto a Paola. Listo. Bueno, cualquier otra duda me la pueden preguntar también por el WhatsApp, ¿sí? Antes del miércoles, y nos vemos ahí el miércoles. No sé si se van a presentar en la primera fecha o en la segunda. Nos veremos por allí. Profe, vamos a hacer el Zoom para preguntar cualquier duda que tengamos antes del final. ¿Se acuerda que habíamos dicho de hacer uno? Este es el Zoom antes del final. Ah, porque habíamos dicho que como era el 15, que nos íbamos a presentar casi todos. No, este es el Zoom de preguntas, gente, antes del final, porque el final empieza el 24, después hay otra fecha. Sí, pero habíamos dicho, perdón, usted había dicho de que como el 15 nos íbamos a presentar, la mayoría, que íbamos a hacer uno, que el 8 era feriado, que lo íbamos a hacer si podía el 7, algo así había dicho, yo me acuerdo. Bueno, hagamos una cosa. Vuelquen en el WhatsApp las preguntas que les vayan surgiendo. Si yo veo que la cantidad y el tipo de preguntas ameritan un Zoom, lo armo. Pero primero empiecen ustedes compartiendo las preguntas. Perfecto. ¿Está? Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, gente, nos vemos. Estudien. Cariño. Gracias, profe. Chau, chau.